Quiero leerle una frase de Charles Spurgeon que dice lo siguiente: es indispensable que pongamos en práctica aquello que leemos en la palabra de Dios. La esencia de la fe cristiana radica en su práctica y por tanto los cristianos deberíamos ser Biblias andantes de carne y hueso. Qué hermosa expresión, ¿no? De decir, los cristianos deberíamos de ser Biblias andantes. No por nuestro conocimiento, sino porque estamos llenos de la palabra de Dios y no como algo perfecto que se salga de nuestras posibilidades, sino fíjese cómo dice, de carne y de hueso. Así como somos imperfectos, pero deberíamos de caracterizarnos porque cada día vivimos esforzándonos por aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. ¿No es cierto? Mire, la vida cristiana es una aventura. Yo escuchaba a un pastor que decía, es como un deporte extremo. ¿No es cierto? Para usted puede ser una rutina o algo sencillo si usted no la practica. Pero cuando usted trata de vivir a la luz de la palabra de Dios, con los estándares de la palabra de Dios, eso se convierte en un deporte totalmente extremo. Toda su vida está siendo retada todo el tiempo. Todo, su carácter, por ejemplo, si usted no se expone a la palabra de Dios, usted va a pensar que tiene el carácter más increíble del mundo, ¿eh? Y mal carácter tiene mi papá, mi mamá, mi suegra, la nuera. Pero cuando usted se expone a la palabra de Dios, cada día ve tantos errores en su carácter, en las cosas que antes no veía. Hay tantas cosas que cambiar que se convierte en ese deporte extremos. Mire, la fe que está viva, la fe que es real, es la que produce obediencia a la palabra de Dios, poniendo todo lo que tiene y todo lo que es al servicio de Dios. ¿Sí me entendió? Si usted tiene una fe salvadora, una fe verdadera, usted vive en obediencia a la palabra de Dios, poniendo todo lo que es, todo lo que tiene al servicio de Dios. Y ese es el reto que tenemos. Ese es el reto de todos los días. Para el cristiano, desde que se levanta y abre sus ojos, el reto es, tengo que poner la Biblia en mi vida. Y mire, a lo mejor no se trata tampoco de que usted conozca demasiado, sino de poner en práctica lo que usted conoce. ¿Y sabe por qué? Porque usted quiere agradar a aquel que lo ha llamado de las tinieblas a la luz. Por eso vivimos así. Y miren lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 20. Y aquí es el texto que vamos a continuar estudiando. Ese es el desafío que presenta Santiago de vivir a la luz de una fe verdadera. Dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago presenta aquí el contraste entre una fe muerta y una fe viva. ¿Se acuerda que la semana pasada estudiamos lo que era la fe muerta? Y le dije que había 3 marcas de una fe muerta. ¿Lo recuerda? Número 1, la fe muerta, ¿qué sucede? Son palabras huecas, ¿se acuerda? La marca número 2 es amor nulo. No tiene amor esa fe. Y la número 3 es convicciones superficiales. Esas son las características que Santiago menciona de una fe que está muerta. Y ahora él contrasta ese tipo de fe con una fe que está viva. Y esa fe
fe que está viva es lo que le dije. Una fe viva es aquella que vive en obediencia a la palabra de Dios, poniendo todo lo que es y todo lo que tiene al servicio de Dios. Y para eso, él cita dos ejemplos. Para hacernos lo más sencillo, él menciona dos ejemplos de dos personajes que están en la Biblia, que son muy diferentes, para enseñarnos cómo actúa una fe que está viva. Mira el versículo 20, cómo él comienza diciendo: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Él dice, ¿quieres saber, hombre? En esta versión dice hombre vano, en otras puede decir cabeza de chorlito. Me impresionó esa, cabeza de chorlito. La palabra es hombre tonto. ¿Quieres saber que la fe sin obras es muerta? Él quiere zanjar, dar por terminada la discusión que tiene en esta carta con alguien que dice, bueno, yo tengo fe y no necesito hacer nada más. Y él dice, mira, ¿quieres ver que la fe y las obras no se pueden separar? Hombre necio, sería otra traducción. Y él pone el ejemplo, mire versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahora, este es el punto más controversial de la carta. ¿Se acuerda que le he platicado que es una carta controversial? Que para Lutero, él decía, esta carta es bastante floja, porque cuando él descubre que la salvación es por gracia y no necesita hacer nada, cuando lee versículos así, él dice, creo que aquí está muy textual, que dice, ¿no fue justificado Abraham por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac? Santiago parece que está enseñando una salvación por obras, que tú te puedes ganar la salvación con lo que tú haces, como en este caso Abraham, que hizo algo extraordinario, algo que está fuera de las capacidades humanas al entregar a un hijo en sacrificio. Él dice, ¿ves que fue justificado? Y mire, nosotros cuando leemos la Biblia, nosotros tenemos que hacernos una serie de preguntas cuando hay algo como esto que parecería controversial. Y la pregunta que a mí me surge de esto es, ¿de qué tipo de justificación está exactamente hablando Santiago? Si yo quiero entender perfectamente la Escritura y eso choca con mi mente, entonces tengo que preguntar a la Escritura, ¿qué está hablando exactamente Santiago? Y miren, al igual que cualquier hombre, si usted se da cuenta, Abraham era bastante imperfecto, ¿no es cierto? Abraham no era como, wow, cuando tú lees a Cristo y ves la perfección andando en esta tierra. Abraham no era así. Entonces no puede ser que Abraham ganara su salvación por su manera o su conducta en esta tierra. Al igual que todos los personajes que nos mencionan el Antiguo Testamento, siempre la Biblia ha enseñado que la salvación es por fe. Y eso es gracia de Dios. ¿Sí sabía esto? Que aunque ellos tenían la ley nunca los podía salvar porque nadie podía cumplir los estándares perfectos de Dios. Y entonces todos los personajes del Antiguo Testamento que han sido salvos, no son salvos por cumplir la ley. La carta de Romanos nos lo dice bien claro, no hay justo ni aún uno. Todos los personajes del Antiguo Testamento creyeron en la salvación que estaba delante de ellos. Es decir, ellos creyeron hacia adelante, hacia la cruz, y por eso fueron salvos. Entonces, aquí, ¿qué está diciendo Santiago? Aquí, ¿por qué? Y eso no excluye a Abraham de salvarse por la fe, pero aquí dice que él fue justificado por las obras. Eso parece contradecir todo lo que enseña la Biblia. Ahora, mire Romanos capítulo 4, versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por
justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora, se le ha complicado más, porque todos los que citan o los que quieren decir que Santiago está mal, citan este versículo. ¿Se fija cómo parecería todavía contradecir más a Santiago Pablo diciendo, ¿acaso Abraham fue justificado por las obras? De ninguna manera, porque si fuera por obras tendría de qué jactarse. Entonces, me surge más la duda de a qué se está refiriendo Santiago. ¿Santiago está en contra de esto? Déjame decirle algo. No. Santiago no está enseñando salvación por obras, porque si usted regresa un poco a la carta y lee el capítulo 1, versículo 18, Santiago dice esto, que Dios nos hizo nacer de nuevo, ¿de qué? De su voluntad por la palabra de verdad. Eso él lo ha establecido en el contexto inmediato que tiene arriba, diciendo que no es por obras, sino fue la pura voluntad de Dios el hacernos nacer de nuevo. ¿Se da cuenta? No está enseñando una salvación por lo que usted hace. Él está diciendo que el que es el autor de que nosotros podamos tener un nuevo corazón, una nueva vida, es Dios. Ahora, no sé si a usted, pero a mí, hasta aquí estoy todavía más confundido. Entonces, ¿en qué sentido habla Santiago acerca de la justificación? Ahora, déjeme tratar de ayudarle un poco. Así es que póngame mucha atención, porque si no va a salir totalmente sin saber qué es esto. ¿Alguna vez ha escuchado acerca de la hermenéutica? La hermenéutica es la ciencia para interpretar los textos. Cualquier predicador debería de ser un experto en hermenéutica, porque la hermenéutica nos ayuda a poder interpretar correctamente cualquier texto. Entonces, en la hermenéutica es muy importante una cosa, el análisis de las palabras. ¿Sabía que las palabras son muy importantes? Nosotros a veces no pensamos en las palabras que nosotros decimos, pero la Biblia nos enseña que toda la palabra es que inspirada por Dios, es decir, que Dios tiene el cuidado de cada palabra que está en su Biblia, y cada palabra es importante. Entonces, para nosotros es de suma importancia entender a qué se refiere cada palabra. Y algo que es clave en la hermenéutica para que usted pueda interpretar un texto es el estudio de las palabras claves. ¿Cómo puede identificar una palabra clave? Porque en la Biblia es la palabra que más se repite. Por ejemplo, si usted lee 1 Corintios 13, ¿alguien sabe cuál es la palabra clave de 1 Corintios 13? ¿Cuál es el tema de 1 Corintios 13? Amor. ¿Por qué? Porque lo repite constantemente Pablo y dice, el amor es, el amor es, el amor no, y amor, amor, amor. Entonces, cuando usted lee ese texto, no le cabe ninguna duda de que la palabra clave es amor. También las palabras clave son las que conectan la idea, y en este caso de Santiago, la palabra clave que nosotros tenemos que entender es justificación. Ahora, cuando usted descubre una palabra clave, usted tiene que conocer el significado, ¿no es cierto? Cada palabra tiene un significado, y una palabra puede tener varios significados. Y lo que determina el significado correcto es el contexto donde está esa palabra. Entonces, cuando usted estudia su Biblia, usted debe de ver exactamente en el contexto a qué se refiere esa palabra. ¿No le estoy haciendo muchas bolas? ¿Estoy siendo práctico, claro? Y mire, en hermenéutica hay 3 tipos de significado. El significado general de las palabras, es decir, cuando usted abre un diccionario bíblico y usted busca una palabra y viene salvación significa liberación, limpieza, bla, 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 y tiene un montón de significados. Esos son los significados generales, pero nosotros no queremos saber el significado general. Después viene el significado probable, es decir, de toda esta lista de significados,
¿cuál sería el significado probable que encaja en este contexto? ¿Sí me explico? Pero aún nosotros tenemos que ser más cuidadosos y no nos importa ni el significado general ni el probable, sino el específico. Exactamente cuál significado es el que le está dando el autor. Déjeme ponerle un ejemplo para que sea aún más fácil. No solamente estoy lidiando con un tema complicado, sino con un escenario complicado. No se preocupe, di clases en secundaria, estoy acostumbrado. Mire, supongamos la palabra banco. Usted agarra la palabra banco y el banco, ahorita en mi mente, tiene dos significados. ¿Cierto o no? Los significados generales. Yo puedo pensar como una institución bancaria, ¿no es cierto? Pero también un banco puede significar un mueble donde me puedo sentar. ¿Está de acuerdo? No soy bueno para los significados. Ahora, mire, esos son los significados que usted tiene y hay probabilidad de que en una oración pueda ser uno u otro. Ahora, si yo, por ejemplo, le digo, llegué a mi casa muy cansado, hacía mucho calor y me senté en el banco. Usted no está pensando en su mente, ok, llegó cansado, llegó a su casa y se sentó en el banco. Tiene una institución bancaria, pues qué millonetas es el pastor, ¿no? ¿Y habrá fila en su casa para el banco? Oye, ¿puedo ir al banco a depositar un dinero a tu casa? Hasta una plática nos podemos echar. Usted no está pensando eso, ¿ah? Porque el contexto determina el significado exacto. Y si yo, por ejemplo, le digo que se me rompió el banco, usted, cuando me senté, el banco se rompió, usted no está imaginando que fui a la institución bancaria y le rompí ahí el inmueble, ¿no? Usted está pensando que es un banco de madera a lo mejor, ¿sí? Lo mismo sucede aquí. Cuando él habla de la justificación por las obras, la palabra justificación tiene dos significados probables. Número uno, la palabra justificación significa absolución. Es quitar la culpa y declararlo justo. El siguiente significado es vindicación. Es una prueba de justicia, presenta una defensa o un respaldo. El problema cuando nosotros llegamos a un texto controversial es que nosotros tenemos en nuestra cabeza una teología, ¿no es cierto? Un conocimiento previo. Y usted quiere entrar al texto e interpretarlo de acuerdo a lo que usted piensa o cree. Y usted no puede hacer teología o hermenéutica así, porque lo que rige nuestra teología es lo que interpretamos en la Escritura, no son nuestros pensamientos. Entonces yo debo de llegar al texto sin ningún prejuicio de eso. El problema de cuando encontramos a Santiago diciendo que justifica por las obras, es que nosotros inmediatamente traemos a nuestra mente la manera en la que Pablo constantemente utiliza la palabra justificación, que es como una absolución. Cuando nosotros es quitada la culpa por medio de la cruz o el sacrificio de Cristo y nos es imputada la justicia, ¿no es cierto? Y entonces esto hace parecer al texto que está enseñando salvación por obras. Pero mire, déjeme enseñarle esto. Si usted se va a estudiar la palabra de justificación, la palabra justificación aparece 35 o 40 veces, de 45 a 40 veces en el Nuevo Testamento. Y yo tengo que saber no solamente el significado, pero para saber el exacto, necesito saber cómo la utilizan otros autores bíblicos. El que más utiliza la palabra justificación evidentemente es, ¿quién creen? Pablo. En las cartas paulinas constantemente está utilizando la palabra justificación, por eso estamos tan impregnados de ese significado de absolución. Pero ahora, yo tengo que ver, ¿este autor Santiago utiliza esa palabra en alguna otra carta? ¿Sabe la respuesta? Es no, porque él no escribió otra carta. Pero hay otras personas que la utilizaron, incluyendo al Señor Jesucristo. Ahora, esta pregunta es clave para que sepa cómo interpretar. ¿Qué es más probable? ¿Que Santiago utilice la palabra o que hable como Pablo o que hable como Jesús? Como Jesús, ¿por qué?
porque era el medio hermano en lo terrenal de Jesús. Él creció con Jesús, en el contexto mismo de Jesús, fue a la misma educación que Jesús, entonces él, lo más probable es que utilice la palabra justificación como la utiliza Jesús. Entonces quiero citar la otra vez que aparece la palabra justificación por boca de Jesús. En Lucas capítulo 7, versículo 34, dice lo siguiente. Está hablando Jesús: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Entendió? Bueno, déjeme ayudarle un poco. Jesús está diciendo, hablando del comportamiento que tenía Juan el Bautista y que fue rechazado por los religiosos de su tiempo, y ahora dice, yo hago todo lo contrario y ustedes también me critican. Y ahora cita una frase muy común en el judaísmo, como un proverbio que dice, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Déjeme cambiarle un poco las palabras. Quiere decir, la sabiduría de los padres es respaldada, ¿por qué? Por la conducta de los hijos. La manera en la que usted ve que se comportan los hijos, que se conducen los hijos, eso es evidencia de que los padres tienen sabiduría. ¿Se da cuenta? Entonces Jesús no utiliza la palabra justificación como absolución de pecados, sino la utiliza como vindicación, como un respaldo, como una prueba de algo. ¿Se da cuenta de eso? Y ahora déjeme decirle, absolución, el quitar los pecados, tiene que ver con la relación de Dios y usted. El único que puede quitarle la culpa por sus pecados, ¿quién es? Dios. Todos los escritores de la Biblia dicen contra Dios hemos pecado, ¿no es cierto? Porque cuando pecamos contra alguien, cuando cometemos pecado aquí en la tierra, contra el que pecamos es contra Dios. Y el único que puede perdonar y quitar el pecado es Dios. Pero cuando hay una vindicación, cuando hay un respaldo de que alguien es justo, eso tiene que ver con los hombres. ¿Se da cuenta? Eso tiene que ver con los hombres, es lo que está diciendo aquí. La evidencia de la sabiduría de los padres es ¿quién? Los hijos. ¿Y quién lo ve? ¿Esa prueba para quién es? Para los hombres, ¿no es cierto? Para los hombres. Entonces, déjeme ayudarle con esto. El versículo está diciendo, Santiago, ¿acaso no fue justificado por las obras Abraham cuando entregó a su hijo Isaac en el altar? Ponga en mente el significado. ¿Acaso no fue respaldado? ¿Acaso no mostró su salvación Abraham cuando entregó a su hijo? Mire, dice versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras? ¿Se fija? El contexto nos está respaldando en el significado que hemos encontrado. Y dice, y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Si todavía no lo convenzo, déjeme argumentar un poco más. Dice que a través de lo que él hizo, dice, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuándo fue justificado Abraham? ¿Cuándo tuvo fe para ser salvo Abraham? ¿Cuando entregó a su hijo Isaac? ¿Sabía que Santiago está citando un versículo del Antiguo Testamento? Ahora, ¿tiene idea de en qué capítulo de Génesis Abraham está dispuesto a entregar a su hijo? ¿No? ¿Tiene idea de en qué capítulo está escrito esto de Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? Está en el capítulo 15 del versículo 6. ¿Y sabe hasta cuándo ocurre que él
se dispone a entregar a su hijo? Hasta el versículo 22, hasta el capítulo 22, versículo 3. ¿Sabe lo que está diciendo Santiago? Es que, mire, ¿cuándo fue declarado justo o cuándo creyó a Dios y le fue contado por justicia a Abraham? En el capítulo 15. ¿Y cuándo se justificó por las obras la fe que él había tenido? Hasta el capítulo 22. Él no fue declarado justo en el momento que entregó a su hijo, fue declarado justo en el momento que le creyó a Dios y abandonó a su tierra y a su parentela y creyó que Dios le iba a dar de su simiente una nación. ¿Se fija? No es por obras. Santiago no está diciendo que sea por obras. Santiago lo que está diciendo es que esa fe se mostró a los ojos de los hombres cuando fue capaz de entregarle lo que más amaba a Dios. Increíble. ¿Estoy siendo claro con eso? Porque si no, ya se me acabó el tiempo, ya no puedo regresar. Pero mire, Génesis 22:3, quiero que vea cómo no creyó en el momento que hizo las obras. Génesis 22, versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalarbó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asna, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a... Mire, Abraham estaba actuando por fe. Abraham estaba actuando, su vida era congruente con lo que él decía creer. Él le dijo: te creo, Dios, en todo. Y cuando le dijo: ¿tienes fe en mí? Entrégame a tu único hijo, del cual que te dije que iba a salir una nación, entrégamelo. Ahora, si usted no le creyera a Dios, ¿usted sería capaz de entregar a su único hijo? ¿Cómo sabemos que Abraham le había creído a Dios en todo? O que tenía fe en Dios. ¿Qué le dijo a los siervos? Esperen aquí, iremos el muchacho y yo, ¿y qué? Y volveremos. ¿Sabe dónde estaba la fe de Abraham? En que conocía a su Dios, conocía quién era perfectamente Dios y dice: no importa que para mí en este momento lo que tenga que hacer sea una locura, pero yo voy a obedecer la palabra de Dios. Y él, si me dice que vaya y entregue, yo voy a ir a entregar. Y no sé qué va a hacer Dios, pero sé que todo lo que hace Dios es bueno y es perfecto. Y cuando yo regrese, no voy a regresar nada más yo, sino va a regresar el muchacho. ¿Quiere ver que no me lo estoy inventando? Y que la Biblia es una sola unidad. Hebreos capítulo 11, versículo 19. Dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Sabe por qué Abraham dijo eso? Dice: sabía que Dios tenía el poder para levantar a un muerto. Ahora, vea cómo esto es una fe salvadora, es una fe genuina. Yo le pregunto, antes de Génesis 22, ¿cuándo Dios levantó a alguien de los muertos? ¿Usted puede encontrar un antecedente de que Dios levantara a alguien de los muertos? No. ¿Pero sabe por qué lo hizo y por qué pensaba así? Porque conocía a su Dios. Mi amado, ¿qué tanto conoce a su Dios? Si su fe es verdadera y va a actuar en concordancia, aunque a usted no le parezca, aunque usted no lo entienda, ¿usted conoce a su Dios? Cuando usted vive los momentos más oscuros, más deprimentes, más difíciles de su vida, ¿sigue alabando a Dios como cuando le va bien? Mi amado, quiero ser más punzante con esto. Cuando ocurren tragedias en su vida, ¿qué piensa usted de Dios? Porque la manera en la que piensa de Dios en los momentos difíciles, esa es su fe. Mire, quiero mostrarle más acerca de Abraham. En el versículo 6 de Génesis 22, regreso ahí, dice: y tomó Abraham la leña del holocausto
y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Vea qué escena tan difícil. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Se fija? El niño que, tenía aproximadamente 15 en adelante, lo va a ir a ofrecer y dice Isaac: a ver, espérate, esto ya no es normal. Traemos la leña, traemos el fuego, pero ¿y dónde está el holocausto? Mire la fe de este hombre. Versículo 8, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Lo ve? La fe de Abraham estaba actuando. La fe de Abraham se mostraba en la manera que él pensaba y en la manera que él actuaba, y le dijo: no te preocupes, hijo, vamos a ir y vamos a alabar a Dios como siempre lo hemos hecho. Mi estimado, cuando usted no entiende algo en su vida, usted tiene la misma actitud del padre de la fe en decir: no importa lo que estemos pasando, vamos a alabar a Dios todos los días de nuestra vida. No importa si nos va bien o nos va mal, nosotros alabamos a Dios. Esa es la fe verdadera. Esa es la fe verdadera, la que se muestra en nuestra vida. La fe verdadera está obrando. La fe verdadera no es algo quieto, no es un concepto teórico que usted diga: yo tengo fe. ¿Y qué significa? Pues que yo hago esto, pienso esto, voy a la iglesia. No, la fe verdadera tiene que ver con la práctica, la manera en la que nosotros vivimos en este mundo corrompido. Amado, ¿vive bajo los estándares de este mundo? ¿Vive bajo los ideales de este mundo o vive bajo la poderosa y grandiosa palabra de Dios? Todo lo que usted hace está determinado por la palabra de Dios. Aún su trabajo, que tiene que ver a lo mejor con hacer un servicio o vender algo y tiene contacto con gente que no es creyente, aún eso está dominado por la palabra de Dios. ¿Saben? Debido a su fe y a su obediencia, Abraham fue llamado como amigo de Dios. Estimado, la manera en la que nosotros vivimos, en la que nosotros obramos, los frutos que nosotros damos, es la evidencia de si nosotros tenemos una relación con Dios o no. Si usted viene a la iglesia y usted dice: cada que alzo mis manos yo me conecto con el Señor y entro en un éxtasis, y piensa que es espiritual y que tiene una relación porque sintió algo, eso no significa que usted tiene una relación. La única manera de tener una relación con Dios es que usted viva en obediencia a Él. Quiero citarle Juan capítulo 15, versículo 14. Mire: vosotros sois mis amigos, dice Jesús, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. La única manera en la que tengamos el título de amigo de Dios, de amigo de Cristo, es cuando nosotros obedecemos sus mandamientos. Esto es lo que está diciendo Jesús. Si ustedes me obedecen, yo no los llamaré siervos. ¿Somos siervos de Él? Sí. Pero fíjense, no es que eres amigo de Él y no importa lo que hagas. Es que Él dice: te llamaré amigo si tú, hay un condicionante, si tú haces lo que yo mando. Es lo mismo que mostró Abraham. Y ahora quiero ir al último ejemplo que pone Santiago. Un ejemplo totalmente diferente. Dice el versículo 15 de Santiago capítulo 2. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y vuelve a repetir ahora con otro personaje: ¿no fue justificado por las obras? ¿No fue una evidencia
Para los hombres, que él era salvo, bueno, que ella era salva por lo que hizo. ¿No fue la evidencia de su salvación la manera en la que ella actuó, está diciendo? Y mire, presenta ahora a Rahab, la ramera, y ahora nosotros decimos, qué manchados los Santiago, ¿por qué la llama así? Si no importa lo que tú hayas hecho antes, ¿verdad? No importa tu vida pasada cuando vienes a Cristo, o sea, ¿por qué le llama ramera? Porque está haciendo un contraste con Abraham. Él quiere que quede claro que este personaje que ahora está citando como ejemplo es muy diferente a Abraham. Ahora trae a una mujer, ahora trae a alguien que es gentil y que es prostituta. Mire, tan diferente era lo que estaba citando para que los judíos que estaban leyendo esta carta no tuvieran duda o no tuvieran controversia, que Abraham era un hombre moral. Él cita a una mujer inmoral. Abraham era un noble caldeo, ella era una corrompida cananea. Abraham era un gran líder y ella era una ciudadana común. A uno no le faltaba nada en lo económico, estaba en el escalón más alto de la sociedad, a otra le faltaba todo. Y los dos, Dios no hace acepción de personas, y los dos son héroes de la fe. Los dos es un ejemplo su fe, no importa si eran una cosa o eran otra, pero los dos también actuaron de acuerdo a su fe. Mire, ¿qué hizo esta mujer? ¿Se acuerda? Josué mandó a los 12 espías a reconocer la tierra de Canaán y ella hospedó a 2 de los espías. Mire Josué capítulo 2 versículo 9. Ella dice lo siguiente. Quiero que ponga atención por qué los hospedó. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de los cuales me daréis una señal segura. ¿Sabe por qué esta mujer hospedó a los 2 espías? Porque ella escuchó de Dios y ¿qué hizo? Y creyó. Mire, ella no tenía mucha teología, no sabía mucha información acerca de Dios, pero ella creyó que este Dios era el Dios de dioses, el Dios de arriba, de los cielos, como el Dios de abajo, y dice, por eso, porque nosotros temblamos ante su poder, y yo sé quién es este Dios, y que les ha dado la tierra que nosotros tenemos. Ella protegió a los espías, y fue justificada por las obras. La evidencia de que ella creyó esta justificación por obras fue ¿qué? Que los hospedó, que los escondió. Miren, no era perfecta. De hecho, tiene 2 pecados que son graves. Uno era el oficio que desempeñaba y la otra era mentir. Porque Dios no está justificando que ella mintiera por los espías. Son cosas que deshonran a Dios, pero déjeme decirle algo. Esta mujer con toda su vida buscó alabar a Dios. Mi amado, no sé si sea consciente de esto. ¿Sabe que lo que involucra que esa mujer hubiera escondido a 2 de los espías? ¿Se puede poner en esa situación, en ese contexto? ¿Lo puede visualizar? Ella hospedó a 2 de los enemigos, a 2 personas que venían de espías y que el pueblo de ellos iba a arrasar todo su pueblo. Ella puso en alabanza y en adoración su vida. ¿Sabe por qué? Porque su vida estaba en juego cuando ella hospedó a esos 2 hombres.
¿Sabe lo que le iba a pasar si su plan fallaba? ¿Sabe lo que iba a pasar si cuando entraban las personas de su pueblo y sacaban a esos 2 espías, no solamente iban a matar a los 2 espías, la iban a matar a ella? Solo hay una manera en la que usted pueda poner su vida en tanto riesgo. Porque usted cree. Nadie está dispuesto a dar su vida por algo que no cree. Esta mujer obró porque creía y fue evidenciada su justicia, fue evidenciada su salvación. ¿Sabe que esta mujer no solamente está en la historia por esconder a 2 espías, sino que está en la genealogía del mismo Señor Jesús? Mi amado, se da cuenta de que esta mujer que no tenía nada, que era gentil, que no era del pueblo de Dios, que aparentemente no era digna, está en la genealogía más digna de la historia de la tierra, solamente por una cosa: le creyó a Dios. Amado, esas son las encrucijadas de la vida donde usted muestra su fe. ¿No? Es en las encrucijadas de la vida donde usted muestra su fe. Es en los momentos donde está hacer lo correcto para agradar a Dios y hacer lo incorrecto para agradar a los hombres. Es en esa encrucijada donde usted está, que puede decir: o le creo a Dios o le creo a esta persona. O entrego mi vida a Dios o le entrego mi vida a este Dios, que puede ser el dinero, que puede ser la fama, que puede ser el poder. Es en los momentos donde usted se encuentra bajo presión de la gente, del sistema del mundo, si usted va a encajar en este sistema o no va a encajar, donde si usted va a ser parte de la corrupción o no, donde si usted va a ceder los principios o no. Es en esos momentos difíciles donde usted muestra si usted ha creído en Dios o no. Mi amado, si ante los momentos difíciles de las encrucijadas de su vida, usted no obra de acuerdo a lo que Dios dice, usted no tiene fe salvadora. Si usted no es capaz de mantener sus principios, sus convicciones, si no es capaz de amar a su prójimo aunque lo insulte, aunque le haga algo, si usted no es capaz de amar a Dios sobre todas las cosas, incluyendo el dinero, usted no ha sido justificado por la fe simplemente. Mire, él termina diciendo estas palabras, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Quítele a su profesión de fe sus obras y usted tiene un autoengaño. Quítele al cristianismo el comportamiento cristiano y no tiene nada. Usted puede decir de dientes para afuera: creo en Dios, porque viene a la iglesia, porque adora, pero simplemente es un religiosismo. Simplemente dice creer a Dios como algo más que podría decir: me gustan los Choco Crispies. ¿A alguien le gustan los Choco Crispies? Pero hasta que veamos la manera en la que se come los Choco Crispies, sabremos si le gustan o no. Hasta que su vida refleje a su Salvador, es entonces cuando usted está seguro de que vive en la salvación. Esta es una realidad difícil. Pero mire, yo no quisiera vivir engañado. Yo quiero aplicarme esta palabra tan difícil para mí, tan dura para mí. Es difícil, pero es una realidad. Nos incomoda todo lo que estoy hablando. Soy el primero que estoy incómodo con lo que estoy diciendo. Sé que no le voy a gustar a muchos, o no voy a ser el predicador favorito de Celaya, pero quiero ser el predicador bíblico de aquí para usted. Y mire, es una realidad dura que Jesús dijo después de hablar las bienaventuranzas en el capítulo 7 de Mateo.
no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No todo el que me dice, ¿sabe cuánto retumba en mis oídos eso? ¿Sabe con cuánto temor y temblor lo digo? Todos los que estamos aquí, la mayoría decimos Señor, Señor. Pero solamente aquellos que viven en obediencia, entregando todo lo que tienen y todo lo que son, han sido justificados por la fe. No es que en ese momento son justificados, es que la evidencia de que nosotros ya hemos sido salvados por Cristo Jesús es la manera en la que nosotros vivimos. Tenemos el ejemplo de Abraham y de Rahab. Abraham dio lo mejor que tenía, no le escatimó nada a Dios, le dio lo que él tenía, lo más valioso que tenía. Mi amado, ¿usted está dispuesto a darle lo más importante que usted tiene en esta vida a Dios? Rahab le dio su vida entera, porque puso su vida en riesgo. Mi amado, ¿usted está dispuesto a darle su vida a Dios, aunque eso signifique un riesgo? Porque esa es la manera en la que tendríamos que vivir nuestra profesión de fe. ¿Está de acuerdo? Acompáñeme a orar, por favor.